que no sé si en dónde nos estarán escuchando, si es en sus televisores o en su computadora, pero préstenos un momento de su atención. Estoy seguro que Dios quiere hablarles a su vida. Amén. Bien, vamos a orar, mis queridos hermanos. Antes de iniciar, les pido a todos que podamos inclinar nuestros rostros. Amén. Señor, en este día te damos gracias con todo nuestro corazón por tu gracia, Señor, por tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Dios amado, estamos conscientes, Señor, de que tú estás en este lugar, Señor mío, y que tú vas a hablar a tu iglesia, Señor. Nosotros, Dios amado, estamos dispuestos a escuchar tus palabras. Estamos dispuestos, Señor, a ser bendecidos, animados, exhortados, Señor, por tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes planes y pensamientos de bien para mí. Señor, te doy gracias con todo nuestro corazón por la congregación y te pedimos en esta mañana, Señor, que se hable tu palabra. Dios mío, no permitas que salga de este púlpito, Señor, palabra corrompida, Señor, por pensamiento de hombre, filosofías humanas o huecas sutilezas, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Dios mío, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos todos y decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis queridos hermanos, les voy a invitar a todos a que abramos nuestras Biblias. ¿En dónde vamos a abrir nuestras Biblias? Tesalonicenses. Bien, hemos empezado esta hermosa travesía por esta carta, haciendo inicio de cómo esta iglesia ha sido fundada. En la carta a los Hechos nos los muestra cómo Dios movió, orquestó todo para que esta iglesia pueda ser edificada, pueda ser levantada ante un montón de adversidades, como lo hemos estado viendo durante todo este tiempo. Pero hoy vamos a continuar viendo lo que Pablo les estaba hablando a los hermanos de Tesalonicenses y lo que también ahora nos habla a nosotros. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, y hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 4 y el versículo 5, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios de todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Palabra del Señor. Como hemos visto a lo largo de toda esta carta, Pablo escribe a sus hermanos en Tesalonicenses, y lo que hace Pablo es escribir una carta mostrándoles y haciéndoles ver todo el sentimiento y el amor que él tenía como pastor de esa iglesia, como pastor fundador de esa iglesia. Amén. Pablo había sido obligado a salir de ese lugar, pero ese lugar no se quedó huérfano. Amén. Y eso es lo primero que nosotros debemos de aprender en este día. Que la iglesia, escuche bien, no es exclusividad de un hombre. Amén, hermanos. La iglesia no es exclusividad de un hombre, aunque hombres sean los que predican y los que hablan. Pablo había levantado la iglesia junto a Silvano y junto a Timoteo. Ellos habían levantado esta iglesia, pero ellos habían sido forzados a salir. Ahora, lo que queda en esa iglesia son las palabras que Dios había hablado en esa iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo habían sido forzados a salir. Como hemos visto, ellos se habían ido a Berea y luego a Atenas, y de Atenas a Corinto, obligados a salir, escapados, les obligaron a salir. Ahora,
dadas las circunstancias, mire, de una iglesia con pocos meses hasta ese momento. Algunos estudiosos dicen que máximo 6 meses, máximo esa iglesia 6 meses antes de que Pablo fuera obligado a salir. Ahora, pensemos un momento en el contexto de esa iglesia. Una iglesia bebé, una iglesia que está aprendiendo a caminar en el Evangelio. Sin embargo, cuando esta iglesia se ve sin sus líderes principales, lo que hace Dios en esta iglesia es más fuerte de lo que puede hacer cualquier líder. La Biblia dice que Dios provee para su iglesia siempre líderes. Dios provee para su iglesia siempre en pos de que ellos puedan continuar avanzando. De esta manera, la iglesia de Tesalónica, como nuestra iglesia, no tiene, escuche bien, la excusa de decir no tenemos un líder o no tenemos a un pastor, sino que esta iglesia estaba siendo pastoreada por Jesucristo mismo a través de hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Nuestro pastor en jefe se llama Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y nuestro pastor en jefe lo que hace es utilizar a hombres para sus propósitos. Pero cuando estos hombres son un obstáculo, cuando estos hombres no permiten llevar la palabra de Dios, entonces, bueno, Dios va a utilizar a otro hombre. Pero eso es lo que somos nosotros los hombres, solo instrumentos de Dios. El que realmente es el pastor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Tesalonicenses estaba, a pesar de su corta edad en el Evangelio, esta iglesia estaba completamente segura y ellos pensaban dentro de sí: ok, el pastor Norman fue obligado a salir, no está la pastora, no está, se fueron, adiós, reunión, ¿qué hacemos? Uy, ahora ¿qué hacemos? No, pues el pastor Pablo siempre nos predicaba. No, Silvano no está. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Timoteo? ¿Quién va a dirigir la alabanza? Reunión. Y lo que hace el Espíritu Santo, mostrar a esa iglesia que esa iglesia debe de seguir trabajando aunque sus líderes hayan sido obligados a salir. Hermanos, la iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia es de Cristo y Él va a proveer para que su iglesia pueda seguir avanzando a pesar de sus líderes. Amén. La iglesia es de Dios y Él va a proveer todos los instrumentos para que esta iglesia pueda seguir avanzando. Tristemente, la iglesia en este último tiempo ha sido manejada de una manera inescrupulosa. Se ven en distintos lugares divisiones de iglesias. Tristemente se puede ver que iglesias, cuando el pastor es dejado, cuando el pastor ya no está en ese lugar, muchas de estas iglesias se han dispersado, se han quedado, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor, porque lo que hace generalmente el hombre es poner la mirada en el líder, poner la mirada en el hombre. Y lo que tenemos que aprender, hermanos, es que si bien utiliza a estos hombres Dios con un propósito, el primer propósito es de Dios con la iglesia, con la novia. Y si no está el pastor, hermanos, yo le aseguro que Dios va a levantar a otra persona. Dios va a levantar a otra persona. Hace muchos años atrás, los que, no recuerdan, y los que sí pertenecíamos a una iglesia junto a un pastor, junto a Pastor Fortunato. Él nos dejó como pastor por la voluntad de Dios. Sabemos que ha sido por la voluntad de Dios. Fue a llevar la palabra de Dios a otro departamento. Sin embargo, de esa congregación somos muy pocos los que hemos permanecido en la fe, porque tristemente nosotros nos enfocamos o ponemos nuestra mirada en el pastor. Ahora, el pastor, después de haber fundado una iglesia en Sucre, Dios lo llama a su presencia. El pastor ahora está en la presencia del Señor y esa iglesia se ha quedado en ese lugar guiada por la esposa y por los hijos. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y si es que alguien en Sucre nos está escuchando, hermanos, es cómo miramos nosotros a la iglesia. ¿Qué perspectiva nosotros tenemos de la iglesia?
Hermano, nuestra mirada no debe de estar puesta en el hombre. Si es verdad, nosotros como hombres nos encariñamos con nuestros líderes, tenemos afecto para nuestros líderes, hermano, nuestro primer afecto debe de estar para el Señor. Y si no está nuestro pastor, si no está, hermano, nuestros líderes, Dios va a proveerse de otras personas para que esta iglesia pueda seguir avanzando. Amén. Yo doy gracias a Dios, porque yo sé que la iglesia ahora en Sucre, a pesar de que su pastor ha sido llamado a la presencia del Señor, está avanzando y está creciendo, porque una iglesia debe de seguir avanzando y debe de seguir creciendo. Amén. Esta iglesia se ve sin sus líderes, esta iglesia se ve sin sus principales pastores. Ellos se van, son escapados, pero es lo que hace esta iglesia es perseverar en la fe. Lo que hace esta iglesia es perseverar en la fe. Y la Biblia lo muestra claramente. La Biblia dice que estos hombres tenían una fe que hablaba por sus obras. Esta iglesia tenía un amor, pero un amor que se manifestaba ¿en qué? En trabajo. Y esta iglesia no solamente tenía eso, o sea, se fue nuestro pastor, pero nuestra esperanza no estaba en el pastor, mi esperanza está en el Señor. Y la esperanza que ellos tenían les hacía perseverar a pesar de todos los obstáculos que ellos estaban viviendo. Tenían una esperanza que les hacía persistir. Amén. La esperanza que ellos tenían en su Salvador va más allá de la presencia de sus líderes. Esa esperanza es la que era movida por ellos. Pero Pablo hace una mención en el versículo 4 y dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque sabemos, hermanos amados, vuestra elección. Bueno, en esta traducción le falta una palabra: su. Lo traduce perfectamente la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así, el versículo 4: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. La traducción en lenguaje actual ya es un poco para que nosotros lo entendamos. Dice: hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Entonces lo que Pablo está reconociendo y haciéndoles recuerdo a ellos: hermanos, ustedes son elegidos de Dios. Dios los ha elegido. Pablo no encuentra otra explicación para ver que esta iglesia que no tiene un líder, Pablo no encuentra otra explicación para ver que estos hermanos muestran tanto su fe por sus obras, trabajan de una manera tan ardua y tienen una esperanza tan fuerte que les hace perseverar. Pablo no tiene otra explicación que saber que han sido elegidos por Dios. Pablo les dice: hermanos, yo le doy gracias a Dios porque yo estoy seguro, sabiendo, dice, la elección de Dios por ustedes. Dios los ha elegido a ustedes para que sean su pueblo. Y hermanos, aunque esto realmente tiene un profundo contexto teológico, Dios les hace notar a ellos, a cada uno de ellos, que si esa iglesia estaba prevaleciendo a pesar de las adversidades, esa iglesia estaba mostrando frutos de que era una iglesia elegida por Dios. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esta certeza en nuestro corazón de que somos elegidos por Dios, yo le aseguro, hermano, que su fe va a empezar a mostrar obras. Si tú estás seguro, mi hermano, mi hermana, de que Dios te ha elegido desde la eternidad pasada, este amor va a crecer y te va a obligar a trabajar por otras personas. Si tú estás seguro de que Dios te ha elegido para ser su pueblo, esto, hermano, va a llenar de esperanza tu corazón. Si estás seguro de que Dios te ha elegido. Porque si no estás seguro de que Dios te ha elegido, uno puede como que esperar y no esperar la venida del Señor. A ver, viene la venida del Señor y tú, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cómo reaccionas ante esa idea? Viene el Señor, ay, no sé si quiero que venga o quiero que demore un poco más para santificarme más, para hacer más obras, no sé.
Entonces, esta idea de la venida del Señor en los creyentes que están seguros de su elección de Dios por ellos, saben y tienen la certeza: Dios viene, el Señor viene por su iglesia y yo me voy con Él. Me voy con Él. No hay ese doble pensamiento: y si viene, y si me quedo, y si me deja, o si no he hecho las obras suficientes, o si me falta santificarme, no sé. Hermano, esa inseguridad de salvación causa en los creyentes una esperanza falsa o una esperanza a medias. Es como que sabes que el Señor va a venir por su iglesia, pero medio que no lo estás esperando tanto, o medio que no quieres que venga tanto. Porque la iglesia debería orar: ven Señor, ven. Mientras que hay una porción de la iglesia que no está segura de esta salvación, y lo que dicen es: Señor, espera un momento, espera, no vengas todavía, Señor. Esto tiene un contexto teológico que les decía que es muy amplio, y realmente me es muy difícil para mí explicar en unos minutos todo lo que significa la elección de Dios. De este tema vamos a profundizar el día miércoles en la reunión del discipulado. Le vamos a dedicar 1 hora a estudiar solamente el decreto de Dios sobre la elección de la salvación. Así que yo lo animo a que el día miércoles usted pueda estar presente en la reunión del discipulado, que no tiene que viajar, a tomar pasaje, ver si, no. Su celular, internet y listo. Usted ya puede formar parte de nuestro discipulado. A las 8 de la noche, desde la comunidad de su casa. Eso, desde la comunidad de su casa. Internet, su celular, su Biblia, ya, listo. No necesita venir hasta este lugar. A las 8 de la noche vamos a empezar a estudiar los decretos de Dios, que son los medios de la gracia, y vamos a hablar de la elección. Pero lo que sí queremos decir y dejar claro en este día, hermanos, que esta elección que Dios tiene por su pueblo, esta elección que Dios tiene para con sus hijos, nos da la certeza y la seguridad de que Dios nos ama. Amén. Y que el amor de Dios no solamente se limita a: ahora que soy cristiano, Dios me ama. No, el amor de Dios trasciende todos los tiempos. El amor de Dios nos ha amado desde antes, a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama ahora como hombres redimidos y perdonados, pero Dios nos va a amar siempre. Ese es el amor de Dios. El amor del hombre, hay una canción que dice, es pasajero. El amor del hombre es así. El amor del hombre muchas veces está condicionado a cómo se comporta la otra persona. Te hace renegar, un poquito como que lo dejas de amar. Renegar, no quiero hablarle, no quiero ni verle. Porque el amor muchas veces del hombre está condicionado a eso. ¿Me está escuchando? Aún en los mejores matrimonios, aún en las mejores familias, cuando los hijos hacen renegar a los papás, hay un momento en que los papás dicen: no quiero hablarte. O sea, me has hecho renegar. Y como nuestro amor es como que menguado en un momento, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios te ha amado desde antes. Le hemos hecho renegar a Dios, hemos pecado contra Él, pero Dios nos seguía amando y nos amaba tanto, hermanos, que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros para mostrarnos su amor. Pero ahora que estamos en el Señor, Dios tampoco deja de amarnos, a pesar de que todos los días pecamos de pensamiento, de palabra y de obra. Dios nos sigue amando, y el amor de Dios va a estar por toda la eternidad. Yo sé que esta palabra es como que un cliché en la iglesia, como que una frase vieja, pero no por eso deja de ser verdad. Dios nos ama. Para que tú estés en este lugar, Dios realmente te ama. Voltea con el hermano que está a tu lado, y dile: Dios realmente te ama. La canción dice: el amor de Dios es verdadero y eterno, no es como el amor del hombre pasajero. Porque el amor de Dios no está, escuche bien, limitado a nuestras acciones. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos, ni nada que nosotros hagamos para que Dios nos ame más. Dios nos ama porque nos ama.
es su esencia. La esencia de Dios es amar. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Dios te ama. Dios te ama. Y discúlpenme, Dios te ama más que tus padres. Muchísimo más. Dios te ama más que tu cónyuge. Muchísimo más. Dios te ama más que tus hermanos. Dios te ama más que cualquier otra persona que puedas decir, esa persona me ama. Mi hermano, Dios te ama mucho más que esa persona. El amor de Dios no tiene comparación. Por eso, hermano, hoy quiero que te sientas alegre con el Señor y le digas: Señor, gracias porque me amas. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el Señor, con todo Jehová te recogerá. Dios te ama. Dios te ama. Desde esa perspectiva, nosotros jamás vamos a ser huérfanos. Jamás nos va a faltar el amor de un padre, porque nuestro Padre Celestial trasciende todos los tiempos. Nuestro Padre nos ama. Nos ama tanto, dice la Biblia, que Él nos ha elegido. Dios nos ha elegido para que nosotros podamos tener vida eterna. Nos ha elegido porque nos ha amado desde un principio, desde la eternidad pasada. Antes que fuésemos pensados, Dios ya nos ha amado. Nos ama. El Señor nos ama. Dios nos ama. Miren, la Biblia dice, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, porque no quiero dejar este tema hacia el aire. Voy a dar algunas pinceladas de lo que vamos a hablar el día miércoles. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 6. Mientras usted lo encuentra, quiero decirle que la doctrina de la elección, de la predestinación, está en toda la Biblia. En toda la Biblia nosotros vamos a encontrar esto, pero el día miércoles vamos a armonizar algunos pensamientos que nosotros tenemos sueltos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. La Biblia dice que desde el principio, antes de la fundación del mundo, el Señor nos ha amado y nos ha predestinado para que nosotros seamos adoptados a ser llamados sus hijos. Dios nos ha amado desde antes, nos ha elegido desde antes con un amor eterno. Amén. Dios nos ha amado, dice la Biblia, y esto ha sido solamente por el puro afecto de su gracia. El puro afecto de su gracia. No hemos hecho nada, hermano, no hemos hecho nada para alcanzar la gracia de Dios, absolutamente nada. El Señor nos ha amado tanto, y Él en su puro afecto de gracia, por pura gracia, nos ha amado y nos ha predestinado. Nosotros no hemos hecho nada. No es que Dios sabía que nosotros íbamos a ser buenos para amarnos, no. Solo su gracia. En ese sentido, mis hermanos, la salvación es un regalo de Dios totalmente por gracia. Nada de lo que nosotros hemos hecho ha sido merecedor de esa gracia. Nada. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pablo también, escuche bien, si esta iglesia, si estos hombres, si nosotros ahora que formamos parte de esta iglesia hemos sido elegidos de manera anticipada, también los portadores del evangelio han sido elegidos de una manera anticipada. Pablo también dice, la Biblia, que ha sido elegido en Hechos capítulo 9 versículo 15. Hechos capítulo 9 versículo 15 dice así: el Señor le dijo a Ananías, dice: ve, porque Pablo estaba ya ciego en algún lugar esperando que él pueda recibir la voluntad de Dios. Pablo envía a Ananías y le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos
de Israel. Pablo ha sido mostrado, en este momento es mostrado como un hombre elegido de Dios para un propósito. Pablo es un hombre elegido de Dios para un propósito. Y escúcheme bien, hermano, cuando nosotros tenemos la certeza de que hemos sido elegidos de parte de Dios, yo le aseguro que esto nos va a librar de muchos bloqueos mentales, de muchos pensamientos que nos sean contrarios. Voy a ir a predicar a tal lugar. Ok, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me comen los aborígenes? ¿Y si algo me pasa? ¿Si el auto se planta? ¿Y si algo? No, hermano, si Dios te ha elegido, Dios te va a perseverar, te va a preservar también. Dios te ha elegido. Nosotros somos inmortales hasta que Dios lo decida. ¿Por qué? Porque somos elegidos de Dios. Hemos sido elegidos desde la eternidad, y esto se hace evidente, hermanos, en la vida de los tesalonicenses. Pablo les decía: yo le doy gracias a Dios, dice, yo estoy seguro de ustedes porque todos los frutos que ustedes muestran su elección de Dios. Yo sé que Dios los ha elegido porque sus frutos lo demuestran. Yo sé que ustedes son elegidos de Dios porque se hace claro, se nota, dice Pablo. Se ve su fe, se ve su amor, se ve la esperanza que tienen. Pablo, escuche bien, no les dice: yo sé que son ustedes elegidos porque son perfectos. No. No les dice Pablo: yo sé que ustedes son elegidos y nunca pecan. No. Hermanos, a diferencia de nuestra vida pasada, hoy nosotros luchamos contra el pecado. Y la palabra arrepentimiento, hermanos, para nosotros no es algo ajeno. No nos arrepentimos una vez para venir a Cristo. No, nos arrepentimos siempre. Nos arrepentimos todos los días. Siempre que podemos nos arrepentimos. Y Pablo y Dios está consciente de que nosotros somos hombres falibles. Amén. Hombres falibles, pero siempre corremos al trono de la gracia buscando arrepentimiento, buscando misericordia de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Ahora escuche bien, para dejar este versículo. Hay muchas personas que tienen una idea errónea de la elección de Dios. Hay una preposición que dice: si alguien ha sido elegido, será salvo sin importar cuál haya sido su manera de vivir, ya sea que crea en Cristo o no, o que muestre frutos que evidencian las obras del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice: ok, si estas personas han sido elegidas por Dios, no importa si van a conocer el Evangelio, no importa si no, como quiera van a ser salvos, no importa si pecan o no pecan, igual van a ser salvos. Y eso es absurdo, completamente absurdo. Si una persona ha sido elegida por Dios, en algún momento estas personas deben de creer en el Evangelio. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 17 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así alguno tuviere queja en contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor en el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Estos elegidos de Dios se visten como elegidos de Dios. Amén. Estos elegidos de Dios no son hombres que andan a la quete. No son hombres que dicen: ok, Dios me ha elegido y viva la vida loca.
me voy por mi lado, hago mi fiesta, hago lo que quiero y a fin de cuentas Dios me ha elegido. Ese no es el pensamiento de un elegido. El pensamiento de un elegido se viste como elegido, se viste de santidad, amando, lleno de misericordia, benignidad, humildad, se viste como un elegido. ¿Cuántos son elegidos de Dios? Digan amén. Hermano, nos vestimos como elegidos de Dios. Amén. Como les he dicho, esto vamos a hablarlo con mucho más detenimiento el día miércoles. Si usted tiene preguntas acerca de la elección de Dios de este decreto, el día miércoles lo vamos a hablar. Amén. Quizás no nos alcance aún una hora de discipulado. Así que sírvase un buen café, tráigase un buen café, descanse, libérese de todo obstáculo y por lo menos destinemos más de una hora. Amén. 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 Hermano, un partido de fútbol dura 2 horas y cuando termina el partido nosotros miramos, ¿qué rato ha pasado tanto tiempo? ¿No ve? Una novela y lo mismo, o sea, hay cosas que pasan de una manera tan rápida cuando nosotros la disfrutamos. Yo le aseguro que el día miércoles usted va a estudiar y va a querer seguir estudiando. Amén. Bien, el versículo 5 dice así. El versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en Espíritu Santo y en certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros por amor a vosotros. Pablo les está mostrando la primera característica de Dios con ellos. Uno es que ellos habían sido amados por Dios. Dios los había amado. Los amó desde antes y los ama ahora. Pero Pablo ahora les está empezando a mostrar lo que esta predicación había hecho en ellos. Amén. Lo que esta predicación había hecho en ellos. Ahora yo les pregunto, ¿qué es la predicación para ustedes? ¿Qué es la predicación para nosotros? ¿Qué concepto tiene usted de la predicación? Alguno puede decir, es el tiempo en el que el pastor habla y habla. Y nosotros tenemos que decir amén, 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 amén y amén. ¿Qué concepto tenemos de la predicación? Entre la predicación también hay gustos. Hay algunos que dicen, no, a mí me gusta corto, breve, conciso. Hay algunos que dicen, a mí me gusta una predicación larga, expositiva, profunda. ¿Cómo le gusta a usted la predicación? Es más, nos escuche bien. Lo que nosotros entendemos por predicación puede variar. Desde todo punto de vista puede variar. Pero lo que nosotros tenemos que entender es qué es la predicación desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es la predicación desde la perspectiva de Dios? Bueno, la predicación desde la perspectiva de Dios es el medio que Dios ha utilizado para hablar con los hombres. Amén. La Biblia dice que entre los decretos de Dios, Dios ha decretado que los hombres puedan ser salvos. Pero en este decreto Dios también ha provisto el medio. Dios dijo, ok, que los hombres sean salvos, pero también propuso los medios. Y los medios, dice la Biblia, que es la predicación. El medio para que nosotros alcancemos la salvación es la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. El mundo, dice la Biblia, que no reconoció a Dios por su sabiduría. O sea, para el mundo, escuche bien, no le basta mirar toda la creación, mirar cómo todo se armoniza de una manera tan perfecta y no creen en Dios. La gente hoy puede mirar en un microscopio y en una célula poder mirar a un universo y aún así no creen en Dios.
La gente puede mirar con un lente inmenso todo lo que es el universo, todas las constelaciones, galaxias, lo estudian de una manera tan profunda y aún así no conocieron a Dios. Entonces Dios dice: no me conocieron por mi sabiduría, hoy yo quiero que me conozcan por la locura de la predicación, por palabras. Las palabras son el medio que Dios ha utilizado para que nosotros podamos conocer al Señor. Pero estas palabras, hermanos, están debilitadas por el medio, porque es debilitado por nosotros. Nosotros como hombres hablamos la palabra, pero este poder de Dios ha sido debilitado por nuestras palabras. En ese sentido, hermano, las palabras tienen que estar acompañadas de poder. Amén. Tienen que estar acompañadas de poder, pero no de nuestro poder, sino del poder de ¿quién? Del poder de Dios. Nuestras palabras, hermanos, son débiles, son palabras humanas. Es por eso que nuestras palabras tienen que ser embestidas del poder de Dios. Y en ese sentido, hermanos, el Evangelio es lo que va a cambiar nuestras vidas. El Evangelio. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio es limitado por nuestras palabras, pero Dios lo embiste de poder. Ahora escuche bien. Este evangelio al que nosotros hemos creído, este evangelio al que nosotros acudimos, este evangelio que nos ha convencido de lo que Dios ha hecho, es lo que nos transforma. Y este evangelio es predicado no solamente cuando hemos venido al Señor, no, sino que todos los domingos nosotros nos evangelizamos constantemente. Amén. Hoy usted está siendo evangelizado. Yo estoy siendo evangelizado. Este evangelio no es solamente un acto de Dios cuando nos convertimos o escuchamos el evangelio y venimos al Señor en arrepentimiento y fe. No, el evangelio es un estudio de todos los días. En cada momento, cada reunión, nosotros estamos siendo evangelizados. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias al Señor? Digan amén. Palabras. Pero tristemente, hermanos, hoy nosotros podemos confundir estas palabras. Al ser nosotros predicados por palabras, nosotros podemos degustar palabras. Nosotros podemos decir en algún momento: estas palabras medio que no me gustan. O por el contrario, buscar palabras que sí te gustan. Pero hermanos, el evangelio no puede estar, escuche bien, limitado a esto. El evangelio es el evangelio del Señor. Todo el concepto de Dios, toda la Biblia, todo lo que el Señor nos habla es el evangelio. Amén. Todo el concepto de Dios, todas las escrituras es el evangelio de Dios para nosotros. Y esta es una denuncia, escuche bien, contra un falso evangelio. Porque escuche bien, el Señor lo dijo, hay falsos evangelios que pretenden cautivar al hombre. Pero escuche bien, el evangelio de Dios es el que está escrito en la palabra del Señor. No hay otra manera para que el hombre sea convencido, solamente por el evangelio de Dios. ¿Y qué es el evangelio de Dios? Que yo me estaba yendo al infierno y el Señor en su misericordia me ha amado, ha enviado a su Hijo y me ha perdonado para ser salvo. Amén. Ese es el evangelio, no hay otra manera. Hermano, el evangelio empieza con malas noticias. Nosotros somos hombres pecadores. A diferencia de ese pensamiento de decir: Dios me ama como soy y no le importa lo que yo hago. No, mis hermanos, porque el evangelio exige de nosotros una transformación. El verdadero evangelio exige de nosotros arrepentimiento, esfuerzo. El evangelio, hermanos, no quita nuestro esfuerzo. No es que Dios lo hace todo y yo nada. No, hermanos, el evangelio no quita nuestro esfuerzo ni nuestra responsabilidad. Amén. Ese es el verdadero evangelio. No es un evangelio, escuche bien, de sacrificios. No es que tú tienes que hacer algo en un principio para que Dios te ame. No. El evangelio, hermanos, que Dios ha elegido es este evangelio que viene cargado por sus palabras, cargado por su poder. Lea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice el Señor: porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo le dice a Timoteo, en ese tiempo, le está hablando en un futuro, y ahora es este tiempo, se van a levantar, dice, y van a sufrir no van a sufrir una buena doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se van a amontonar falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, ese tiempo el que Pablo estaba hablando y diciendo, Timoteo, hay mucha gente que va a querer escuchar a estos hombres que causan en sus oídos comezón, cosquillas. Y hermano, tristemente, ese tiempo ha llegado. Escuche bien, hoy en la predicación se ha cambiado ya la predicación y ya no se llama predicación. En muchos lugares ya lo llaman coachings o conferencias. Escuche bien, el Evangelio y la palabra de Dios en la predicación no tiene más que llamarnos a la exhortación. Hoy se han levantado muchos hombres y mujeres que ya no llaman al arrepentimiento, que ya no se llama un evangelio verdadero, y a muchos les gusta oír esto. A muchos les gusta oír a estos hombres motivadores y motivadoras que te entrenan sobre la vida y que te dicen que tú lo vas a poder y que tú lo vas a poder, y que a final de cuentas, si hoy estás pasando por algún problema, no es tu culpa, es culpa de tus antepasados, es culpa de eso, y tú sí puedes. Entonces, este evangelio es un evangelio disfrazado, es un falso evangelio. Pablo dice, en aquel día se van a levantar hombres, no van a sufrir una buena doctrina. Se han levantado hombres que causan cosquillas a los oídos, y a la gente le gusta escuchar a estos. Hermanos, tristemente en las reproducciones de YouTube y de Facebook son más las vistas a estos hombres que están todo el tiempo animándote y diciendo lo bueno que eres. Son más. Y tristemente son menos las reproducciones de hombres que se levantan y hacen una denuncia en contra del pecado. Tristemente. Porque a nosotros como hombres muchas veces nos gusta escuchar que nos elogien, que nos aplauden, que nos digan qué bueno, qué lindo, qué grande. Las conferencias de estos hombres llenan estadios. Las conferencias de estos hombres, aunque tengas que pagar, llenan estadios. Pero las predicaciones o los lugares donde se llevan buena doctrina, palabra fuerte, aunque de gratis, son muy pocos. Son muy pocos. Y nosotros tenemos que ver la diferencia, y la Biblia dice que Dios está mirando esa diferencia. Hay hombres que cobrando y haciendo todo lo que ellos hacen, bueno, están ahí. Y las palabras de ellos vienen, endulzan los oídos y rascan y traen comezón. Ay, qué rico, ay, qué bien se siente. Pero Dios no quiere que su palabra cause cosquillas en tus oídos. Dios quiere que tus oídos se llenen de verdad profunda, de verdad que no solamente te anime, sino que te exhorta, que te llama al arrepentimiento, y luego también te anime, te esfuerce, te levante. Esa es la palabra de verdad que Dios quiere que escuches. Amén. Y no limitarte solamente a un aspecto del ánimo, de la emoción o del sentimiento. No, hermano. Nosotros también estamos llamados en una responsabilidad a escuchar el evangelio correcto. Amén. A escuchar el evangelio correcto. El Señor le dijo, no van a venir estos hombres, se van a levantar. Y hoy nosotros podemos ver que este evangelio, este falso evangelio, ahora se ha levantado. Pero el evangelio del que Pablo estaba hablando era un evangelio dinámico, era un evangelio diferente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice así: ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de ¿quién? De Dios. Pablo les estaba diciendo a estos hombres: mis palabras no tienen que causar cosquillas en tus oídos. Mis palabras, dice la Biblia, que vienen acompañadas con demostración del Espíritu. Demostración del Espíritu. En otras palabras, Pablo estaba hablando palabras débiles, pero lo que a esas palabras le daban veracidad era cuando el Espíritu Santo vivificaba esas palabras. Amén. Vivificaba esas palabras. John Austin decía que las palabras de los predicadores tocan la puerta del corazón, mientras que el Espíritu tiene la llave y Él las abre. Porque cuando nosotros escuchamos una predicación, el pastor habla, pero el Espíritu Santo es el que está trabajando adentro de nosotros. Amén. Y también en nosotros, obrando y hablando a través nuestro. Es el Espíritu. Porque si este Espíritu no acompañara estas palabras pueden ser como cualquier otro discurso. Cualquier otro discurso. Y nosotros escuchamos discursos a cada momento, en cada lugar, a cada hora. Lo que hace la diferencia en una predicación es que estas palabras vienen acompañadas ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Estas palabras cobran vida cuando entran por tus oídos y llegan a tu corazón. El Espíritu Santo los toma y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el tiempo de los tesalonicenses habían muchos filósofos, como ahora, muchos filósofos que eran filósofos ambulantes. Recuerde que Tesalonicenses era una localidad, una ciudad portuaria. Llegaban por barco muchos filósofos, ellos daban sus conferencias, cobraban por sus conferencias, terminaba la conferencia, los hombres escuchaban nuevas filosofías y se iban. Y esto era frecuente. Llegaba un nuevo filósofo, una conferencia, pagaban, asistían, se iban y terminó. Llegaba otro filósofo haciendo contra lo que este filósofo decía, iban también donde ese filósofo, pagaban también su entrada y se iban y terminaba. Discurso tras discurso, discurso tras discurso. Pero lo que Pablo quería mostrarles en ese lugar a los hermanos era: mis palabras no son huecas, no son huecas filosofías, no. Las palabras que yo les hablo, dice Pablo, tienen que ser vivificadas por el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en lo que ellos dicen, sino en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Amén. En el poder de Dios. Porque nuestras palabras son debilitadas, sí. Nosotros como hombres somos débiles, sí. Pero el poder no está en nuestras palabras y no está en nosotros como hombres. El poder está intrínseco. El poder viene de Dios. Amén. El poder viene de Dios. Y puede que en algún momento tú olvides alguna de estas palabras que hoy te estoy hablando. Pero el poder de Dios lo va a hacer vivir y lo va a hacer eficaz en el momento exacto, a la hora exacta. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Pablo también les decía a los romanos en el capítulo 15, versículo 19: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo, con poder. El Evangelio de Cristo realmente tenía que ser manifestado con poder y ahora tiene que ser manifestado con poder. Y cuando hablamos que el Evangelio tiene que ser predicado con poder, no quiere decir necesariamente que yo tenga que gritar o que yo tenga que hacer manifestaciones de poder o que todos tengamos que gritar: poder, dame poder. No. Aunque el predicador susurre, el poder de Dios es el mismo. Amén. Amén. Aunque usted en su meditación esté callado, el poder de Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Elías, si no me equivoco,
porque a veces se me cruzan los cables. Elías estaba esperando el poder de Dios. Y él esperaba el poder de Dios y decía: Señor, tu poder, ahí está tu poder. Y escuchaba un fuerte viento: Señor, ese es tu poder de Dios, ahí está, Señor. Y no, Dios no estaba ahí. Y vino un estruendo y dijo: ahí está, Señor, tú. No, Dios no estaba ahí. Y vino un susurro suave y apacible. Y este hombre pudo ver a Dios en ese susurro. Amén. Porque no importa hoy yo cuánto grite, porque hoy yo puedo cansarme de gritar y puedo estar hablándole palabras huecas. Amén. Como se ve en muchos lugares, que gritan y no dicen nada, no enseñan nada, ni una pizca de doctrina. Como puede haber en lugares donde solamente susurran y te hablan y no hay nada de doctrina. Hermanos, la palabra de Dios no se limita a cómo nosotros hablamos, si gritamos o hablamos despacio. El poder de Dios está en la exposición de su palabra. Amén. Ahí está el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la exposición de su palabra. Pero Pablo no solamente les decía eso, sino que Pablo les decía: yo tengo la convicción de eso. Pablo les decía: yo estoy convencido de esto. Y Pablo nos muestra tres cosas: que esa predicación, hermano, uno, tenía que venir con poder; dos, tenía que ser vivificado por el Espíritu Santo; y lo tercero que nos muestra es que esta predicación estaba con una convicción, con una certeza plena de aquel hombre que predicaba. Pablo, en ese sentido, estaba plenamente convencido, uno, de que él era un hombre elegido de Dios para llevar este mensaje. No es que dudaba: ay, si yo no soy el mensajero, ay, si yo no soy el adecuado, Señor, y si no. No, Pablo estaba convencido realmente de que él podía de llevar este mensaje. Porque a la hora de la hora, hermanos, nosotros podemos compararnos. ¿Alguna vez usted se ha comparado con alguien? ¿Sí? Y esto para bien o para mal puede traer, ¿no? Porque yo me imagino a Pablo al lado de grandes filósofos, hablando físicamente. Algunos describen que Pablo podía medir aproximadamente unos 50 y pico, como para que entre en una canasta, ¿no? Lo describen con un hombre bajo, sin mucho pelo. Lo describen así algunos historiadores. O sea, Pablo, como que lo mirábamos y como que decíamos, como que no mucho, ¿no? O sea, Pablo no era un hombre alto. No era así. Una vez, bueno, usted sabe, por línea a veces nos comunicamos con algunos pastores. Y yo me voy a conocer con esos pastores y les digo: pastores, ustedes van a llegar, por favor, les digo, no me digan lo que siempre me dicen los que no me conocen. Porque los que no me conocen, cuando me miran, me dicen: pastor, ¿es usted pastor, hermano? Sí, soy yo. Es bajito, es igual que yo nomás, me dijeron una vez. Digo: sí, hermano, vas a disculpar, así nomás soy. Entonces yo, para librarlos a los hermanos, les digo: hermanos, por favor, no me van a decir eso. Ya soy bajito, soy de tez morena, por favor, hermanos. Ok, viene el pastor, un pastor de Brasil, y me dice: ¿es usted el pastor, hermano? Sí. Usted dijo que era bajito, pero no pensé que era tanto. Me dijo: oh, hermano. Y a veces uno como que se compara. Uno como que se compara y dice: a ver, yo. Y la gente decía: ¿de Jerusalén puede salir algo bueno? ¿De mí puede salir algo bueno? Sí, puede salir algo bueno si tienes la certeza de que Dios te ha elegido. Si Dios te ha elegido y te hace parar enfrente de eruditos, hermano, ten la seguridad de que Dios te va a utilizar conforme a sus propósitos. No importa si eres bajito, no importa si no sabes hablar, no importa si a apariencia no eres como los demás. Si Dios te ha elegido, Dios te va a utilizar, no hay problema. Amén. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, como Él quiera, a la hora que quiera, con quien quiera. Lo que sí tiene que haber en nosotros es convicción, certeza, seguridad de lo que nosotros vamos a decir. Tampoco se pare usted a decir: bueno, Dios me va a utilizar, a fin de cuentas no estudio. No. Dios me va a utilizar, no, y horas para el examen. Señor, reprendo a los demonios que no me han dejado estudiar. No, hermano.
Tiene que tener la certeza, la convicción, tiene que estudiar, tiene que estar seguro de lo que está haciendo, porque Dios te va a utilizar. Pero Pablo, para terminar, les decía a estos hombres, les decía, escuche bien, esto que yo les he hablado, no lo he hablado solamente de palabras, sino que esta mi predicación ha venido acompañada de testimonio. Mi predicación, decía Pablo, ha sido acompañado de mi testimonio. Pablo les decía, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. Pablo mostraba una evidencia de piedad. No solamente les hablaba, y los fariseos eran capos para esto. Los fariseos hablaban y ellos no hacían absolutamente nada. Y el Señor, ¿qué les dijo? El Señor les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque tristemente, muchas veces puede ser una cosa la que nosotros hablemos y otra muy diferente la que nosotros vivamos. Muy diferente. Y la Biblia dice que tiene que haber un equilibrio entre nuestro llamado y lo que nosotros realmente somos. Amén. Debe de haber un equilibrio. Jesús hacía una denuncia contra esto en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 5. Y en adelante, ¿no? Pero vamos a leer hasta el versículo 5. Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Jesús le decía, estos hombres les gusta hablar y hablar y hablar, pero esto no lo hagan ustedes. Amén. Ustedes hagan lo que dicen, porque escuche bien el evangelio o los portadores del evangelio. Nosotros, iglesia, como portadores del evangelio, tenemos que mostrarlo también a través de nuestras obras. Amén. Tiene que ser mostrado a través de nuestras obras. Ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Yo sé y estoy seguro que usted tiene predicadores de su elección, más que seguro. Yo sé que entre su lista de reproducciones usted tiene predicadores favoritos, lo sé. Y no es necesario que sea adivino, porque esto es algo que pasa. Yo sé que usted tiene a un predicador X y escucha sus predicaciones, pero escuche bien, este es el paréntesis. De estas personas que usted conoce cómo predican, la manera en que predican, ¿conoce usted cómo están viviendo? ¿Lo conoce? No. De estos predicadores que hablan en internet, que ahora por el boom del internet abunda, muchos, escuche bien, nosotros no sabemos cómo ellos viven. No sabemos. Yo sé que tú tienes a un predicador internacional que te gusta escuchar sus conferencias, pero hermano, tú no sabes cómo este hombre vive. Entonces, escuche bien, en nuestro contexto como iglesia es el ejemplo, escuche bien, nuestra congregación. Porque nosotros podemos ver a nuestros predicadores y ver cómo ellos viven. Amén. Porque nosotros podemos ver el evangelio en nuestro contexto, en nuestra iglesia local, y también podemos tomar ejemplo de la manera en la que ellos viven. Así como nosotros podemos escuchar a otros predicadores y no saber cómo ellos viven, así nosotros hoy podemos ver a nuestro predicador, a nuestro pastor, y ver cómo este predicador o este pastor vive. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que Pablo les decía.
Hermanos, muchos hombres pueden hablar, muchos hombres pueden predicar, pero escuche bien, no se puede fingir el celo y la pasión por Dios. Es algo que no se puede fingir. Uno puede hacer grandes exposiciones, pero escuche bien, puede que su vida sea pasajera. Quiero que leamos por favor esta frase de John Owen. Dice así: si un hombre enseña en forma recta, pero camina en forma torcida en la noche de su vida, caerá más de lo que edifica en el día de su doctrina. Repito, si un hombre enseña en forma recta, pero camina en forma torcida en la noche de su vida, caerá más de lo que edifica en el día de su doctrina. Porque cuando nosotros predicamos, hermanos, nuestra predicación o lo que nosotros decimos proclamar y creer tiene que ser acompañado por nuestras obras, por nuestro ejemplo. Amén. La mejor manera de que los padres tienen de educar a sus hijos es a través de ¿qué? Del ejemplo. No está exento de las palabras. Las palabras son importantes, como Pablo lo decía. Son importantes las palabras, pero no es solamente palabras, sino que tiene que ser acompañada de ¿qué? De ejemplo. Amén. Ejemplo. De los pastores para con la iglesia, de los papás para con sus hijos, de los profesores para con sus estudiantes, de todos. Lo que más enseña, hermanos, es el ejemplo. Porque en ningún momento nosotros podemos autoridad para decirle algo a nuestros hijos que no hagan si nosotros no lo hemos hecho. No hay autoridad en esas palabras, son palabras solamente. Lo que a esas palabras le dan autoridad es en ese sentido nuestro ejemplo. Y no que nosotros como papás seamos perfectos. Somos hombres que cometemos errores, pero hermano, nuestro ejemplo está en buscar misericordia de Dios, es enseñarles aún de nuestros errores. Amén, porque esa es la manera que nosotros debemos de enseñar, mayormente con nuestro ejemplo. Amén. Termino con esto. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Pablo le decía a Timoteo y nos los dice ahora a nosotros: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más, a los que te oyeren. Amén. Timoteo en este momento como pastor, Pablo le decía como su líder: Timoteo, tienes que cuidarte de ti mismo. Cuida la doctrina, persiste en ella. Haciendo esto, primero te salvarás a ti mismo y luego salvarás a los que te escuchan. Amén. Porque es lo que Pablo les enseñaba. Pablo les dijo: hermanos, yo sé que ustedes han sido elegidos por Dios, pues el evangelio que ha llegado a ustedes no ha llegado solamente con palabras, sino dice que ha llegado en poder y en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y Pablo les dice: como ustedes saben y como nosotros nos hemos comportado delante de ustedes. Porque el evangelio que nosotros hablamos, hermanos, en nuestro colegio, en la universidad, donde quiera que nosotros estemos formando parte, va a ser acompañado de nuestro testimonio. Amén. Va a ser acompañado de nuestro testimonio. Y este es el verdadero evangelio, el evangelio que Dios ha traído. La Biblia dice que ese evangelio ha venido hacia nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos. Amén. Mire, la predicación desde la perspectiva de Dios es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, para traernos una relación y salvación con Él.
La predicación es la manera en la que Dios tiene para instruirnos, para guiarnos en este camino de salvación. Amén. La predicación. Entonces, se torna demasiado importante, hermanos, con qué cuidado nosotros asistimos a esta predicación. Con qué cuidado nosotros debemos de presentarnos ante esta predicación. Es la manera que Dios nos habla, es el medio que Dios ha utilizado para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollarnos. Amén. Amén. Es que aún nosotros, para escuchar el evangelio, para escuchar la predicación, tenemos que prepararnos. Uno podría decir, ok, mañana es domingo, el pastor predica y se acabó, hermano. Y es como que al pastor tiene toda la responsabilidad de hablar, de preparar, de estudiarse, de capacitarse. Y hermanos, esa no es la idea completa. ¿Que el pastor tiene que hacerlo? Sí. Pero el creyente también tiene una responsabilidad a la hora de pararse frente a la predicación. ¿Y cuál es la responsabilidad del creyente a la hora de pararse frente a la predicación? Tener la certeza de que Dios te está hablando y actuar reverentemente conforme a esa convicción. Amén. Reverentemente. Y no solamente por respeto al predicador y a los que forman parte de la iglesia. Pero hermano, antes de venir a una predicación, descanse bien. No venga a descansar a la predicación. Amén. Descanse bien. Descanse. Pero no solamente descanse, sino ore fervientemente. Ore. Y dígale, Señor, expóngale al Señor sus problemas, sus necesidades, la aflicción, la pena que tiene. Hermano, tenemos una responsabilidad. Párese delante de Dios y dígale, Señor, háblame. Y cuando venga a este lugar, hermano, que realmente Dios le hable y usted esté atento a lo que Dios quiere decirle. Tenemos la responsabilidad de no solamente estar presentes en la predicación, sino de preparar nuestro corazón en adoración antes de la predicación. Cuando nosotros venimos a este lugar, escuche bien, y escuchamos las instrucciones de Dios, no podemos hacerlo si es que antes no hemos reconocido su majestad, su amor, su poder. Hermano, el tiempo que nosotros tenemos para la alabanza y la adoración no es un tiempo de relleno esperando a que los hermanos lleguen. No, esa no es la idea de la alabanza y la adoración antes de la predicación. La idea de la alabanza y de la adoración antes de la predicación es disponer nuestro corazón. Es decirle, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Dios mío, tú lo completas todo, el cielo, el universo, Señor, lo has creado tú. Entonces yo me hago consciente de la idea de ese Dios maravilloso, y ese Dios maravilloso hoy me va a hablar. Esa es la idea de la alabanza y la adoración antes de la predicación. Por eso es importante que usted disponga este día, así de importante. No es a la llegada, me da y vive la vida, me voy. No, hermanos, hay una responsabilidad grande. He descansado bien, he desayunado bien, voy a ir a la iglesia temprano, me voy a alistar, voy a estar bien atento a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Porque, hermano, escuche bien, puede que el predicador se haya preparado, puede que el predicador esté ahí, puede que el Espíritu Santo esté dispuesto a darte todas las bendiciones, pero tristemente tú estás agotado mentalmente, estás agotado físicamente, y la semilla es tirada. Y cuando tú te sales de este lugar, te olvidas de la predicación, entonces vienen los afanes de este mundo y cogen la semilla y se la llevan. Entonces hay una responsabilidad después de la predicación del predicador, desde luego que sí, pero también de los que han recibido esa semilla. Hermanos, esta predicación no termina con que usted se arrodille o venga acá adelante a orar. No termina, al contrario, empieza.
Empieza con una responsabilidad, la responsabilidad que yo tengo de ir a mi casa y decirle: Señor, que esta semilla que tú has puesto en mi corazón ahora sea regado por tu Espíritu. Que tu Espíritu pueda hacer crecer esta semilla que has puesto en mi corazón. Señor, si soy elegido de Dios, Dios mío, haz que esta semilla crezca en mi corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Es el día del Señor. Es el día que Dios ha elegido para que nosotros podamos crecer de esta manera. Amén, hermanos. Entonces, a la hora de la predicación, todos tenemos esta responsabilidad. Amén. Cierra los ojos y le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Señor, te damos gracias porque tú has provisto, Señor, este medio, la predicación, para que nosotros podamos entender, Señor, y comprender tus verdades. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, Dios mío, que estas palabras, Señor, no solamente puedan quedarse en nuestra mente, no solamente puedan quedarse, Señor, como un conocimiento más, sino que tu palabra, Señor, sea veraz y pueda cumplir tus propósitos, Señor, en nuestra vida. Señor, oramos para que tu amor, Dios amado, pueda llenar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por todo lo que tú ya has hecho por nosotros y por todo lo que vas a hacer por nosotros. Señor, te damos gracias porque eres Dios bueno y misericordioso. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha llegado hasta nosotros, Señor, y nos ha convencido de tal manera, Señor, que hoy vivimos, Dios mío, para agradarte. A pesar de que fallamos, Señor, vivimos para agradarte. Vivimos arrepintiéndonos todos los días, Señor, porque queremos agradarte, porque queremos amarte más, cada día más, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, mis queridos hermanos. Queremos despedirnos de aquellas personas que nos han visto a través de la internet. Somos la congregación Rey de los Cielos. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, en Ciudad Satélite, en la avenida Escalona y Agüero. Hay un letrero grande que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Amén. Entonces los esperamos en este lugar todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos congregados en una primera reunión y en una segunda reunión a partir de las 6 de la tarde. Así que los esperamos, Dios mediante, que usted pueda visitarnos. Estamos en este lugar esperando por ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos con un fuerte aplauso de todos ellos.